Muy buenos días. Quiero expresar mis sinceros agradecimientos al comité organizador por la invitación y por permitirme estar con ustedes en esta mañana. En los próximos 20 minutos voy a compartir con ustedes algo que representa un hito en la medicina, en la hepatología y en la infectología. Realmente les voy a mostrar datos que se venían esperando desde hace más de 10 años y que hoy en día puedo darles a ustedes la buena noticia de que tenemos disponibles en Colombia y en el mundo entero, por supuesto, medicinas que han cambiado la historia de la hepatitis C. La hepatitis C es una enfermedad que nos viene golpeando desde hace muchísimo tiempo, pero que hoy en día representa una alternativa de tratamiento bastante interesante y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Se calcula que existen en el mundo aproximadamente 170 millones de personas infectadas con el virus de la hepatitis C. Hay, por supuesto, unas áreas de alta prevalencia, particularmente algunos países de África y algunos países de Asia tienen prevalencias muy altas, y en Latinoamérica hay una zona muy particular y es la zona de la vertiente del Amazonas donde las prevalencias son mayores que en el resto de Latinoamérica. Colombia es un país donde la prevalencia está alrededor del 1% o un poco menos en bancos de sangre. ¿Qué personas pueden tener hepatitis C? ¿Qué personas se pudieron haber infectado con el virus de la hepatitis C? Y si yo quisiera hacer un estudio epidemiológico, ¿cuáles serían aquellos grupos de riesgo que yo debería investigar? Indiscutiblemente, hoy en día los drogadictos que han recibido inyecciones por vía endovenosa son los que representan el mayor riesgo en cualquier lugar del mundo. Lo mismo las personas que están infectadas con el virus del VIH, estas personas pueden estar infectadas con el virus de la hepatitis C. Del mismo modo, pacientes hemofílicos que fueron tratados en años atrás cuando se ponía plasma fresco congelado y no los derivados actuales que disminuyeron muchísimo el riesgo de infección. Los pacientes de las unidades de diálisis, todos están en riesgo. Toda persona que tenga pruebas hepáticas alteradas, las personas que recibieron transfusiones. Y miren ustedes cómo el hecho de haber recibido transfusiones antes del año 1991 representa uno de los riesgos más grandes. ¿Por qué? Porque antes de 1991 no habían pruebas que se pudieran hacer a la sangre que se le iba a poner a un paciente antes de ser transfundida, no se le hacía anticuerpos para hepatitis C. Solamente a partir de 1991 se pudo hacer anticuerpos. Los hijos de madres que están infectadas con el virus de la hepatitis C, todos los trabajadores de la salud que hayan tenido un accidente biológico o un pinchazo, son personas que deberían hacerse pruebas para hepatitis C. Las personas que viven con una pareja que tiene hepatitis C y aquellas personas que han sido sometidas a tratamientos donde se utilizan agujas para perforar la piel sin ningún tipo de control sanitario, particularmente piercing, tatuajes y acupuntura. Y aquí sí quiero ser muy respetuoso. No es que la acupuntura per se sea un factor de riesgo, es cuando se practica con agujas que no han sido apropiadamente esterilizadas. Y la historia de la hepatitis C no es igual en todos los seres humanos. Hay un grupo muy particular, como es aquel, el que ocurre en mujeres jóvenes, en donde si se infectan muy temprano en la vida, la historia natural de la enfermedad habla de que hay una progresión lenta hacia la infección crónica, la hepatitis crónica y el desarrollo de cirrosis. Pero este es un fenómeno que no ocurre de la noche a la mañana, se puede tomar un poco así como 30 años. Desafortunadamente, lo contrario ocurre cuando quien se infecta con el virus de la hepatitis C es un hombre mayor y que si esta persona tiene otros factores de riesgo como consumir alcohol,
entonces la historia natural de la enfermedad es diferente. Avanza mucho más rápido y la persona puede llegar a cirrosis, inclusive desarrollar un hepatocarcinoma en un periodo de tiempo mucho más corto que lo que ocurre comparado como cuando se infecta una persona, una mujer joven. O sea que la historia de la hepatitis C no es la misma en todos los individuos. Ahora bien, ¿de qué depende, fuera de esas condiciones previas a la infección, de qué depende de que en una persona la enfermedad sea mucho más agresiva? Y miren ustedes un concepto muy importante, y es que el virus de la hepatitis C tiene genotipos. Y desafortunadamente para nosotros en Colombia y en Latinoamérica, el genotipo que predomina entre nosotros es el genotipo 1, que es más virulento, más difícil de erradicar y que exige terapias más prolongadas. Si nosotros hubiéramos tenido la fortuna de que en Colombia predominara la infección por genotipo 2 o 3, posiblemente las terapias serían exitosas en la mitad del tiempo que se requiere para tratar el genotipo 1. Y por supuesto, el pronóstico depende también de la carga viral. Si la carga viral es baja, es más fácil tratar a un paciente comparado con el paciente que tiene una carga viral alta. Hay algunas condiciones, como lo dije ahora, el género femenino responde muchísimo mejor al tratamiento. Entre más precoz se haya diagnosticado y se trate la enfermedad, mejor. El índice de masa corporal es un factor muy importante. Una persona obesa tiene menos chance de respuesta que una persona delgada. Del mismo modo, se han descrito algunas alteraciones genéticas en el individuo que se ha infectado que hacen que si él tiene esas mutaciones a nivel de la interleuquina B28, esta persona pueda responder más fácilmente. O sea, que hoy en día sabemos qué condiciones del individuo como tal lo hacen una persona más fácil de ser tratada y la posibilidad de erradicar rápidamente y de manera exitosa el virus para toda la vida es mucho más fácil. Las personas afroamericanas son personas que tienen menos respuesta que los latinos y que los anglosajones. Y como lo dije ahora, el alcohol es un factor de riesgo predictivo negativo. ¿Qué quisiéramos los médicos que trabajamos en hepatitis C? Lo que quisiéramos hoy en día es que todos los programas de salud estuvieran encaminados a detectar las enfermedades por el virus de la hepatitis C en etapas muy tempranas, cuando hay inflamación crónica, cuando no hay cirrosis. ¿Por qué? Porque llega un momento en la historia natural de la enfermedad en donde el daño es irreversible. Y yo no quisiera esperar que ha ocurrido esa transición entre una inflamación crónica sin cirrosis a un daño irreversible. Cuando el daño irreversible ya se instaura, ya las opciones son menores. Entonces, para un sistema de salud muy inteligente, lo lógico sería hacer campañas bien amplias para que pudiéramos tratar los individuos acá. Pero desafortunadamente, muchos pacientes los detectamos en etapas avanzadas de cirrosis descompensada. Hacemos unas inversiones muy grandes para eliminar el virus y pocos años después la persona ya sin virus va a requerir un trasplante de hígado y va a requerir unos costos de inmunosupresión muy elevados para el resto de la vida. O sea que el mejor diagnóstico para la hepatitis C es aquel que se hace en etapas tempranas y esto no se hace desafortunadamente. ¿Cuál es el impacto de la hepatitis C en el mundo y en los Estados Unidos? Donde hay mayor información es en los Estados Unidos y se espera que en los próximos años crezca el número de pacientes con cirrosis más o menos unas 4 veces, que crezca el número de pacientes que van a requerir un trasplante de hígado y que la posibilidad de hepatocarcinoma vaya paralela al número de pacientes con cirrosis que van a llegar. O sea que es un problema que todavía no ha terminado de crecer. Esto sigue creciendo
y es un problema de salud pública muy elevado en el mundo entero. Entonces, para tratar el virus de la hepatitis C, afortunadamente, hoy, como les dije al comienzo, hay alternativas terapéuticas muy buenas. Y el objetivo es erradicar el virus, y en esto sí quiero ser muy claro. El virus de la hepatitis C sí se puede erradicar. La persona puede curarse para siempre del virus, eliminar la enfermedad y quedar libre de infección. A diferencia de lo que pasa con el VIH y a diferencia de lo que ocurre con el virus de la hepatitis B, no se curan estas dos enfermedades. El virus de la hepatitis C sí se cura. Yo elimino el virus para siempre. Yo lo puedo eliminar. Y eliminando el virus, yo puedo detener el daño histológico y puedo prevenir la progresión, como lo dije ahora, hacia la cirrosis, y disminuyo la morbimortalidad, particularmente disminuyendo casi por completo el chance de que aparezca un hepatocarcinoma. O sea que estos son los objetivos de nuestro tratamiento. ¿Y cómo evalúo yo que le estoy dando una terapia al paciente y que la terapia está funcionando? Lo que queremos durante el tratamiento es que la carga viral del paciente, que puede ser por acá cerca de este número 6 expresado en logaritmos, que esa carga viral con el tratamiento actual, que es el interferón pegilado y la ribavirina, que esa carga viral caiga rápidamente. Entre más rápidamente caiga la carga viral, más chance de respuesta, más chance de eliminar el virus para toda la vida. Y eso sí, lo lógico o lo ideal sería que una vez que la carga viral esté en un límite de indetectabilidad, esa respuesta se mantenga a lo largo del tiempo. Que cuando yo termine el tratamiento acá, ese virus no vuelva a reaparecer, y eso es lo que se llama respuesta virológica sostenida. Eso es el tratamiento exitoso del virus de la hepatitis C. Pero desafortunadamente, hoy, con la combinación de interferón y ribavirina, no se logra en todos los pacientes. Muchos pacientes apenas tienen respuestas parciales, otros ni siquiera disminuyen en algo la carga viral. Y muchos, después de haber estado por acá negativos, vuelve el virus y aparece, y son las recaídas. Pero bueno, veamos cómo ha evolucionado el tratamiento. Si usted me pregunta, ¿qué tratamiento tengo hoy aquí en Cali para darle a un paciente que está infectado con hepatitis C? Yo digo, hoy tengo el interferón y la ribavirina. Y miren ustedes que en el genotipo 1, que es lo que predomina en Colombia, las mejores respuestas en genotipo 1, utilizando dosis máximas de ribavirina, yo tengo tasas de respuesta del 51% en genotipo 1. Pero si el paciente estuviera infectado con el genotipo 2 o 3, el chance de respuesta sería casi de un 80%. Pero desafortunadamente para Colombia no tenemos genotipo 2 o 3. La inmensa mayoría de nuestros pacientes son genotipo 1. O sea que el chance de que un paciente hoy en día se cure para siempre con la terapia que tenemos es alrededor del 50%, y no está mal. Y no está mal si uno mira de dónde venimos. Yo que tengo ya algunos años manejando pacientes con hepatitis C, les cuento que por acá en estos años, lo único que teníamos era un interferón solito, que le dábamos al paciente 3 veces por semana, y se lo dábamos por 6 meses, y el chance de respuesta era apenas de un 6%. Un poco después, se nos ocurrió que teníamos que darle al paciente el tratamiento con interferón, pero por mucho más tiempo, y fue así como se prolongó el tratamiento por 48 semanas, y hubo alguna mejoría. Pero lo que marcó un hito en ese momento en el tratamiento fue la asociación de interferón más la ribavirina. Esto sí fue dramático, como estuvimos de contentos para aquella época. Y lo último que tuvimos hacia el año 2000 fue el advenimiento del interferón pegilado. El interferón pegilado se aplica una vez por semana. Pegilado significa que al interferón se le añade una molécula de polietilenglicol, lo cual le da una vida media más larga, y ya no tenga que el paciente recibir una
una inyección 3 veces por semana, sino que el pegilado permite que se dé una sola vez por semana. Y esto subió la respuesta al 51%. Pero a lo que yo venía hoy era hablarles a ustedes de esto. Y es que tenemos ya disponibles, se están haciendo los registros en INVIMA, ya fue aprobado por la FDA y en los Estados Unidos, la nueva terapia que va a estar incluida dentro de muy poco tiempo en el armamentario terapéutico para la hepatitis C, que son los inhibidores de proteasa. Y esto subió casi que a un 30% el chance de respuesta virológica sostenida. Y de eso es que vamos a hablar hoy, de cómo hoy tenemos la buena noticia para nuestros pacientes que ya habían recibido las terapias previas y no habían respondido, o aquellos que están recién diagnosticados y que no los hemos tratado. En estos pacientes vamos a tener la opción de darles un inhibidor de proteasa con ese chance de respuesta. En esto me voy a tomar 2 minutos. Este es el ciclo de vida del virus de la hepatitis C. Este virus a nivel de la membrana celular es incorporado por un proceso de endocitosis. Él se quita la caparazón, libera su material genético y ese material genético posteriormente es replicado acá a nivel de ribosomas, donde se hacen nuevas copias, luego se ensambla y luego se producen nuevos viriones que son expulsados para que vayan a infectar otras células. Es aquí donde los inhibidores de proteasa van a realizar su acción. Ellos son capaces de inhibir esa capacidad que tiene esta proteína de romper las secuencias genómicas del virus, como si estuviéramos mochando en pedazos, vagón por vagón, todos los elementos de un mismo tren, para que luego sean replicados. Allí en ese nivel es donde actúan los inhibidores de proteasas. Entonces, pero esto es lo que tenemos disponible. Pero como si fuera poco, se cree que en unos 4 o 5 años ya estarán disponibles los inhibidores de polimerasa que actúan a un nivel mucho más avanzado que lo hacen los inhibidores de proteasa. Pero lo que tenemos ya aprobado y que ya va a llegar a Colombia, ya está en registro de INVIMA, son los inhibidores de proteasa. Y son dos productos. Uno es el Boceprevir y otro el Telaprevir. Y hay estudios prospectivos, controlados, estudios fase 3 clínicos que permitieron que estos dos productos lograran el aval por la FDA y por el sistema regulatorio en Europa de estas dos alternativas. El Boceprevir es un inhibidor muy potente de la región no estructural NS3 de la proteasa del virus. El Telaprevir inhibe lo anterior y un poco más adelante tal vez es capaz de inhibir la 4A. Ambos fueron estudiados acompañados pues de la terapia convencional, la terapia con interferón pegilado más ribavirina, y hay por lo menos 5 estudios que aparecen al lado derecho de ustedes, que son los estudios que si quisieran revisar, les recomendaría, revisen si quieren conocer los estudios que permitieron la aprobación de Boceprevir, el estudio SPRINT 2, SPRINT 3, el estudio RESPOND, y para Telaprevir, estos fueron los 4 estudios que se hicieron y que permitieron la aprobación. Yo me voy a referir a ellos de manera muy breve y voy a mostrar básicamente los resultados más grandes. El Telaprevir fue administrado, miren ustedes, este fue administrado por un periodo corto, 8 o 12 semanas, mientras que Boceprevir fue administrado por periodos de 24 o 44 semanas. O sea que hay una alternativa que permite un tratamiento corto, otra alternativa que permite un tratamiento más largo. El Telaprevir fue administrado con un interferón pegilado que es el 2A, mientras que el Boceprevir fue aprobado mediante la combinación del interferón pegilado alfa 2B. Hay un dato importante y es que en los estudios Boceprevir hizo una fase inicial combinando el interferón pegilado con la ribavirina. En cambio, Telaprevir no hizo esa fase inicial. Esa fase inicial de Boceprevir se conoce con el nombre de la fase de lead-in, como es una fase de cebo, podríamos decirlo así, para comenzar el estudio.
Como uno de los efectos adversos de la terapia es el desarrollo de anemia, en telaprevir no estaba permitido en el estudio el uso de eritropoyetina. En cambio, en el estudio con boceprevir, el 43% de los pacientes utilizaron eritropoyetina. Miren ustedes que había pacientes con cirrosis en ambos grupos, de pronto un poco mayor en el grupo con telaprevir, y el tratamiento se pudo acortar en ambos esquemas, en ambos estudios. Si el paciente tenía una negativización rápida de la carga viral, el tratamiento se podía acortar a 24 semanas según la respuesta rápida del paciente. Veamos el diseño del estudio ADVANCE, que es el estudio de telaprevir. Como ustedes pueden ver, este estudio es el estudio donde se le da al paciente interferón pegilado y ribavirina, PEG pegilado, R ribavirina, por 48 semanas, digamos que es el grupo control. Y hay un grupo donde se le da telaprevir por 12 semanas y hay un grupo donde se da telaprevir por 8 semanas. En este brazo de la mitad se evaluó aquí a la semana 24, se evaluó la posibilidad de que el paciente negativizara la carga viral a la semana 8 y a la semana 12. Y si las tenía negativa la carga viral, se paraba el tratamiento y se hacía un seguimiento. Aquellos pacientes que no negativizaban el virus a las 8 y 12 semanas, se prolongaba el tratamiento con interferón pegilado y ribavirina hasta la semana 48. Y en el grupo de la parte inferior, en el grupo que recibió telaprevir por 8 semanas, a ese grupo se le continuó terapia por hasta la semana 24 con interferón pegilado y ribavirina. Y nuevamente, los pacientes que tenían respuesta rápida pararon el tratamiento y se les hizo seguimiento, mientras que los que no lograron la respuesta temprana, se les prolongó el tratamiento por 48 semanas. ¿Y qué se obtuvo? Miren ustedes los datos que son realmente dramáticos, cómo ha modificado los resultados. Este grupo, que es el grupo que podríamos llamar la terapia actual, la terapia que tenemos disponible hoy en día, esta terapia produjo una respuesta virológica sostenida del 44%, que es más o menos los datos que venimos manejando actualmente. Y cuando comparamos esos resultados con el grupo que recibió telaprevir por 12 semanas o que recibió telaprevir por 8 semanas, miren ustedes cómo casi que ocurre un incremento de un 30% cuando utilizamos este inhibidor de proteasa. Esto, en pocas palabras, lo que dice es, tenemos una alternativa terapéutica que ha incrementado la respuesta virológica sostenida, es decir, que el paciente elimina el virus para el resto de la vida en un 30%, y por eso yo como médico que me tengo que enfrentar a esta entidad, a este virus con bastante frecuencia, pues no puedo más que expresar que estoy muy contento al tener una alternativa terapéutica que permita estos resultados. Y miren ustedes que cuando los pacientes que recibían el telaprevir, bien sea por 12 semanas o por 8 semanas, tenían una respuesta virológica rápida, es decir, que la semana 8 y 12 la carga viral era negativa, en esos pacientes el tratamiento se podía cortar por 24 semanas. Y miren ustedes cómo tenemos respuestas que están por encima del 80%, comparado con la terapia antigua, que era 48 semanas. ¿Cuánto puede significar para un sistema de salud decirle que yo puedo disminuir de 48 semanas de tratamiento a 24 semanas de tratamiento si estamos hablando de miles de pacientes? O sea que realmente cuando los pacientes responden rápido, yo puedo tener tasas de respuesta virológica por encima del 80% con terapias que apenas tienen 6 meses de duración. Desafortunadamente, cuando los pacientes no tienen esas respuestas virológicas rápidas, indudablemente que la respuesta sigue siendo buena, pero no tan excelente como sería la palabra para describir los que responden rápido. El estudio anterior era el estudio con telaprevir. Este es el estudio con boceprevir. Es uno de los estudios clásicos que llevó a que la FDA aprobara
este inhibidor de proteasas, el boceprevir, como una alternativa terapéutica en pacientes que no han recibido ninguna terapia previa. El diseño de este estudio es un poco diferente. En los 3 brazos, el paciente recibe inicialmente interferón pegilado y ribavirina, interferón pegilado y ribavirina, y luego en el brazo inferior, el paciente recibe esta misma terapia por 48 semanas, que es el grupo control, es la terapia que tenemos hoy en día, es el grupo control. En el grupo de la mitad, es en el grupo donde se dijo, bueno, vamos a darle a estos pacientes interferón, pegilado y ribavirina por 4 semanas, y luego vamos a añadir el boceprevir y lo vamos a mantener todo el tiempo hasta completar las 48 semanas. O sea que el paciente recibe 44 semanas de boceprevir asociado a interferón, pegilado y ribavirina. Y en el brazo superior es el brazo donde se evalúa si el paciente a la semana 12, 8 y 12 tenía una respuesta virológica corta, rápida. Estos pacientes paraban el tratamiento y entraban a seguimiento. Y los que no tenían esa respuesta virológica rápida, se les continuaba interferón, pegilado y ribavirina hasta la semana 48. O sea que este brazo es igual al brazo que presentó el telaprevir. Y miremos los resultados. Nuevamente, en aquellos pacientes que lograron una respuesta virológica rápida, es decir, entre las semanas 8 y 24 el RNA estaba indetectable, estos pacientes tuvieron, bien sea con el grupo de las 44 semanas o con el otro grupo que lo recibió durante todo el tiempo, tuvieron respuestas virológicas por encima del 90%. Esto es realmente, para utilizar una palabra, extraordinario cuando lo comparamos con las respuestas que teníamos previamente, que alcanzábamos respuestas del 45, 50%. Aquellos pacientes que no lograron negativizar a las semanas 8 y 24 el RNA, en ellos, indudablemente que la respuesta no fue tan buena como en el grupo anterior, pero si yo comparo 70% con las respuestas que teníamos previas de 40%, es un incremento del 30%. En pocas palabras, hoy en día las terapias con inhibidores de proteasas en el tratamiento de los pacientes con hepatitis C marcó para siempre, diría yo, un hito en estas alternativas. Para resumir lo que dije anteriormente, en el estudio ADVANCE, en el estudio SPRINT, lo que se muestra es que cuando yo comparo la terapia actual, que ese es el brazo corto, las 2 barras de color verde, miren ustedes cómo estamos hablando en respuestas alrededor del 44, 38%, y cuando yo comparo en el caso de telaprevir 12 semanas, respuestas del 75%, y cuando yo comparo boceprevir, bien sea en el brazo corto o en el brazo largo, las respuestas están por encima del 65-60%. Es decir, no podemos negar que estas nuevas alternativas, los inhibidores de proteasa, le cambiaron la historia al tratamiento de la hepatitis C. Y finalmente, quiero compartir con ustedes que hoy en día no se concibe que teniendo ya disponibles dentro de semanas, diría yo, disponibles en Colombia los inhibidores de proteasa, alguien pretenda continuar manejando los pacientes con la antigua terapia del interferón pegilado y la ribavirina como monoterapia. Es posible que esa terapia sea válida para pacientes genotipos 2 y 3, que responden muy bien, pero en Colombia 90 y tantos % de nuestros pacientes son genotipo 1. Así que hoy en día yo les puedo asegurar que la terapia triple y conjugando un inhibidor de proteasas, bien sea telaprevir o boceprevir, con el interferón pegilado y la ribavirina, son la nueva alternativa de tratamiento para estos pacientes. Y esto fue presentado hace muy poco en un congreso donde se dijo, esta es la terapia actual, miren ustedes, pacientes que no han respondido, 40%, y cuando yo incluyo inhibidores de proteasas, yo subo la respuesta de un 40 a un 70%. Esto es un 30% de incremento
en la respuesta virológica sostenida, y créame que yo como médico clínico, que me expongo todos los días a ver pacientes que tienen este tipo de patologías, yo me siento muy contento de poder ofrecerles esta terapia a estos pacientes. Muchas gracias por su atención.